Buenas noches, compañeros. Vayan poniendo sus datos, por favor. Ya vamos a comenzar. Vamos a esperar unos minutos a que puedan ingresar el resto de los compañeros. Gracias por estar lo antes posible ustedes, compañeros. Gracias.
Perdón, compañeros, van a disculpar. Seguimos esperando entonces al resto de los compañeros. Mientras tanto, vayan poniendo sus datos en el chat del grupo para ir haciendo la lista también, porque ya como se ha hecho costumbre en nuestra materia, la vamos a ir tomando ya en estos aspectos de inicio de cada una de las clases, ¿ya? Para que de esa manera también podamos considerar el hecho de que ustedes están presentes en nuestra clase de manera continua. Esperen un momento, voy a abrir nuestra lista de asistencia y de esa manera continuamos. Denme un momento. Ahora sí, compañeros, comenzamos nomás. Vamos a esperar más a que ingresen el resto de los que conforman la clase. Así que veamos, ya no hay necesidad de que me digan presente en esta clase. Yo directamente voy a tomar la asistencia del chat que tenemos en nuestra plataforma. Entonces, ahora estamos a 20. Ya. Está ingresando Jason. Como siempre, Andrick presente está acá. Jason. Mir. Arce Fernández. Silver. Sion. Elizabeth. Cachi. Ya. Creo que, ¿quién más está? Caero recién está ingresando. ¿Dónde está? No ha puesto su nombre. Javier Caero Catari. ¿Dónde está Catari? Y Caero. No se olviden poner, por favor, sus nombres. Caero Javier, ¿no? Listo, compañeros, ya está nuestra lista. Hasta ahí nomás.
para los que siempre ingresan lo antes posible a la clase de Derecho Constitucional 1. Vamos a terminar de ver lo que es el poder constituyente. Y ahora sí, para que podamos entender mejor, ya ustedes saben, porque me han dado los parámetros ustedes mismos, respecto a lo que entendemos por lo que es el poder constituyente, y algunos ya nos han referido respecto al tema de lo que es el poder constituido. Lo que básicamente sucede en el derecho constitucional. Y para eso nosotros vamos a seguir haciendo seguimiento a lo que es nuestro texto de derecho constitucional, a nuestro manual de derecho constitucional que tenemos nosotros para la materia. A ver, aquí está. Nos hemos quedado la anterior clase, el día lunes, respecto a lo que es el poder constituyente originario y genuino. Lo estábamos analizando. ¿No es cierto? Las diferencias que existen dentro de este. El concepto que debemos nosotros tener respecto a lo que es el poder constituyente. Ya hemos visto que el poder constituyente originario genuino está dividido en constituyente originario fundador, el constituyente originario revolucionario y las diferencias que tienen ambos. Existe también dentro de estos parámetros que nosotros estamos avanzando el poder constituyente derivado o reformador. Arnés, no sé si está salido. Arnés no le vamos a poner asistencia nada más por hoy. Traten de ingresar, por favor, lo antes posible, compañeros, a la clase virtual, para que así tengamos todos la asistencia y no estemos esperando a que cada uno de ustedes pueda ingresar pasado ya la hora de ingreso. Bueno, el poder constituyente derivado reformador, hemos hablado respecto a la función del poder constituyente derivado, corresponde al poder de revisión total o parcial que puede llegar a tenerse respecto al análisis del texto constitucional. Como nos dice, conforme al procedimiento preestablecido y normado que tiene que tener la misma constitución política del Estado. Por acá tenía mi constitución, sería bien poder ver esos artículos, que obviamente refieren las formas, el procedimiento que tiene que existir para la revisión de forma total o de forma parcial al texto constitucional. Ese es el poder derivado o reformador que tiene. Vamos a terminar de ver lo que es el poder constituyente, viendo algo de lo que es la teoría respecto a la reforma constitucional. ¿Cuál es la teoría que existe respecto a la reforma constitucional? La teoría de la cual van a ser la forma en la cual va a poderse realizar una reforma a una constitución. Desde siempre partimos de lo que es la historia, que en el siglo XVII hablamos del historicismo. Concibió a la Constitución, dice, ¿no?, como fruto de la razón, que en esencia se creía inmortal. Fruto de la razón que en esencia se creía inmortal. Acá lo tenemos más grande. Para los que están en sus celulares y puedan ver de más cerca, ¿no? Bueno, ese es entonces, ¿no? Nos teníamos inmortal. Por lo que esta concepción traía como lógica consecuencia de que en la medida en la que nuestra o que la Constitución refleje dicha razón, la misma debería ser eterna. Y por tanto, sin posibilidad de ser revisada o reformada. Nace históricamente lo que nosotros tenemos que ver respecto a lo que es la teoría de la reforma a la Constitución, nace sin ningún tipo de posibilidad de que este texto constitucional pudiese llegar a ser revisado o reformado, desde ningún punto de vista. Pero, ¿no? Recién ingresando. Más bien, gracias, compañeros, por estar presentes. Pero tratemos de ingresar lo antes posible también para no perjudicar la clase, ¿ya?
Vamos a poner ahí Conde, creo que no ha venido el 15, o sí. Bueno, esto desde el punto de vista del historicismo, ¿cierto? Respecto al racionalismo, compañeros, desde el punto de vista racionalista, respecto a lo que es la reforma de la Constitución que estamos viendo en pantalla, la teoría de la reforma de la Constitución, se llega a influir profundamente en los debates de los legisladores, como nos dicen, ¿no? Constituyentes de la Constitución norteamericana de 1787. Llega, y ahí hemos hablado de estos parámetros de lo que es la Constitución norteamericana. Thomas Jefferson nos dice, ¿no? Bajo la idea de que era absurdo que los muertos, es decir, las generaciones pasadas, impongan su voluntad a los vivos, logró se introduzca la posibilidad de la enmienda constitucional. Y su constitución cabalmente nace de estas enmiendas. Y ustedes en las películas ven, ¿no es cierto? Y siempre les he dado ese ejemplo de las películas. Porque siempre dicen, no voy a citar la octava enmienda, ¿no? Que le da ciertos derechos al ciudadano de inicio para que estos puedan ejercer cabalmente esos derechos. Ya con el racionalismo, a partir de la Constitución norteamericana de 1787, nosotros ya vemos que existe la posibilidad, a través de una enmienda constitucional, a realizar una reforma. Dentro de este contexto nos dice, ¿no? Existe entonces esta figura de reforma o enmienda constitucional que surge para la distinción entre las constituciones que son rígidas y las constituciones además que nosotros las hemos visto como si fueran flexibles. Esta reforma y enmienda constitucional nos lleva a poder entender que esta constitución o que el propósito principal tiene que llegar a adaptarse dentro del texto constitucional. Y tiene que adaptarse, compañeros, porque cada uno de los estados tiene una historia distinta o una realidad distinta. Una realidad económica totalmente distinta y más aún tiene una realidad social distinta. Dentro de esta adaptación del texto constitucional respecto a estos tres ámbitos que estamos hablando, respecto a la realidad histórica, la económica y la social, desde siempre nosotros podemos ver esta diferenciación en los diferentes estados que tienen un texto constitucional. Nosotros tenemos nuestras propias culturas, nuestras propias creencias, nuestras propias tradiciones. Respecto al tema social, ustedes ya han visto y pueden ver de que existe amplitud de cultura dentro del Estado, dentro de nuestro Estado, obviamente, ¿no es cierto? El aspecto social, que de cierta manera, ¿no? Hay otros países que no tienen esa cultura y que necesitan mostrar una cultura, adecuándola a una cultura altiplánica que de tradición quieren hacerla ver como si hubiese nacido en otro país. Económicamente podemos nosotros hablar de aspectos económicos que tienen frutos muy grandes en el país que tal vez no son manejados de la forma en la que deberían. Y esa realidad histórica que cada uno de los países tiene de forma distinta. Tal vez más nos relacionamos con el país del Perú. Tenemos ciertas similitudes históricas respecto a las revoluciones, a nuestros libertadores y además a la historia prehispánica que compartimos, que ustedes ya la conocen. Esta reforma o enmienda constitucional se va a adaptar respecto a ese texto constitucional que nosotros tenemos a ese tipo de realidades. No podemos tener nosotros una constitución ya netamente de, por ejemplo, les digo, que haya nacido de la Revolución Francesa respecto a esos aspectos
que pueda ser totalmente aplicable a lo que es nuestra realidad social, ¿no? Obviamente no puede ser así. Tal vez respecto a los derechos humanos es algo necesario, es algo que no va a cambiar, pero sin embargo hay otros aspectos que no pueden ingresar. Y es a partir de ese contexto que va a venir a reformar mediante esa enmienda o reforma constitucional a esas constituciones. Finalmente nos dice, ¿no? En un punto que, como se dijo, dice en el punto anterior, el poder constituyente derivado se manifiesta en la figura de reforma o enmienda constitucional debido a que, según Naranjo Mesa nos dice, el autor, la Constitución no es obra poder constituido, sino del constituyente. La Constitución no es obra del poder constituido, sino más bien del poder constituyente. Porque el poder constituyente va a entender realmente el concepto cuando ingresemos a lo que es el constituido, pero ya sabemos que se ha constituido algo, ¿no es cierto? Ninguna especie de poder delegado puede cambiar nada en las condiciones de su delegación. Y eso es algo muy cierto. Nosotros vamos a arribar más adelante a ver qué es el poder constituido. Y de esa manera van a saber que el constituido ya viene a formalizarse en algo concreto. Y para eso sí, ahora sí he podido volver a encontrar, tenía un video listo que no lo encontraba dónde estaba entre estas diferenciaciones que ya saben que se van a aplicar de manera general a las constituciones de cualquier país respecto al tema que se va a abarcar en el video. A partir de esta reforma constitucional, lo que nosotros estamos viendo de esta teoría de la reforma constitucional, tenemos que ver qué tipo de reformas pueden existir en una constitución. En primera instancia vamos a tener a nosotros a la reforma total de una constitución, que como bien su nombre dice, va a cambiar la totalidad de la constitución. Vamos a ver la existencia de una reforma parcial de la constitución. ¿Puede cambiarse de forma parcial? Sí. ¿Y puede existir una reforma total? Sí, pero ¿en qué casos? A partir de lo que es la teoría de la reforma constitucional. ¿En qué casos nosotros podemos ver una reforma total de una constitución? Total porque tendría que existir realmente una necesidad muy grande, compañeros, de tener que cambiar aspectos inherentes que existan en una constitución para poder hacer ese tipo de modificación. Hablamos de una reforma total. La diferencia entre estos dos conceptos o entre estos dos parámetros de la reforma total y la reforma parcial nos dice, la diferencia entre esta reforma total y esta reforma parcial que se les está mencionando de la Constitución no es cuantitativa, no es cuantitativa en el aspecto de que no podemos cuantificarlo, ¿no? Luego me digan, no entiendo qué es cuantitativo. A distinción de lo que es cualitativo, por si acaso. Es decir, no depende de la cantidad de artículos a reformar, sino que es más bien cualitativo. Porque ya les he dicho, ¿no? Y en algún momento les he referido respecto a derechos humanos, imagínense, que necesariamente tienen que estar inmersos en la Constitución. A partir de lo que nos dice el artículo 410, nos saldríamos de todo parámetro dentro de nuestra Constitución al tener que adecuar todo lo necesario en la misma. No estaríamos hablando de miles de artículos, de todos los que sean necesarios. Es por eso que a partir de 410 se reconocen tratados internacionales, porque los vamos a adecuar a nuestra Constitución. Va a tener que haber una reforma parcial para que pueda adecuarse en la Constitución Política del Estado. Es cualitativa la reforma total, ¿no? Dentro de lo que es la diferencia entre la total y la parcial, nos dice la Constitución, no es cuantitativa. Es decir, no depende de la cantidad de artículos, sino más bien depende del punto de vista cualitativo. Pues depende de la esencialidad que tiene que tener el artículo en el diseño del Estado. Según Carl Smith nos dice, cuando se refieren a artículos que expresan decisiones políticas fundamentales como son, por ejemplo, el muro de separación de la Iglesia con el Estado, separación de poderes, necesariamente se requiere la reforma total de una Constitución.
siempre y cuando se tomen esos aspectos. Nosotros tenemos ya plasmados a partir del artículo primero de nuestra Constitución Política del Estado esos aspectos inherentes que tienen que mencionarse en una Constitución, que dudamos que se tengan que modificar, porque tendríamos que atravesar por una modificación total. Estamos nosotros entendiendo, ¿no, compañeros? Para nuestra Constitución, respecto a las bases fundamentales de los derechos y garantías o la primacía de la reforma de la Constitución, el término de derecho y garantías a partir del 410 en su parágrafo segundo, que ya hemos visto, que hace mención a la situación jerárquica que tiene nuestra Constitución y que tiene relación con el 256 de la Constitución Política del Estado, alcanza, nos dice, a todos los tratados internacionales, a todo lo que les estoy mencionando, pero tratados internacionales de derechos humanos, que ingresan a la Constitución Política del Estado, por el 410 en su segundo parágrafo. De tal forma que la denuncia de un tratado internacional de derechos humanos por su esencialidad requiere el proceso de reforma total de una Constitución, siempre y cuando se adecúen dentro de una Constitución. Sin embargo, nosotros tenemos el 410, parágrafo segundo, que nos refiere que dentro de la jerarquía normativa, los tratados internacionales en el inciso segundo de ese segundo parágrafo nos van a venir a dar los parámetros necesarios para que puedan ingresar a regir sobre el país respecto a los tratados internacionales en derechos humanos, que nos van a ayudar a dilucidar qué es y qué debemos entender sobre ciertos aspectos en derechos humanos. La reforma total de la Constitución se la va a efectuar mediante una asamblea constituyente. Desde siempre tiene que existir una asamblea constituyente para cualquiera de las dos reformas. Nos habla de una constituyente originaria, plenipotenciaria, que una vez que pueda llegar a ser constituida, en su tarea de realizar el proyecto de constitución, no puede ser controlada por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Desde ningún punto de vista podríamos ver de que existe ese aspecto. Ya que estas decisiones son dentro del ámbito, dentro de un mismo objetivo y que tienen que estar adecuadas a las políticas y no, nos dice, son objetivos, son políticas, perdón, y no jurídicas. No estamos modificando normas. Dicha convocatoria se le efectúa de la siguiente forma, nos dicen, ¿no? En primera instancia se las convoca mediante un referéndum que tiene que nacer ¿de quién? Del soberano, de la ciudadanía. 20% del electorado mínimamente. Por mayoría absoluta de la Asamblea Legislativa Plurinacional o por la o el presidente de Estado. La convocatoria se activa mediante referéndum. La Asamblea Constituyente se autorregula y desarrolla sus funciones. La Asamblea Constituyente, una vez constituida. La Asamblea Constituyente aprueba el proyecto constitucional por 2/3 del total de sus miembros presentes y se celebra el referéndum constitucional aprobatorio o denegatorio. Pasos que tienen que seguir para esta reforma constitucional, esta reforma total de constitución. ¿Estamos entendiendo, compañeros, o solo yo estoy entendiendo más todavía de lo que ya se comprende? Estamos entendiendo, ¿no? Y desde siempre tienen que estar de la mano de la Constitución. Ya sé que no vamos a tocar muchos artículos de la Constitución, pero por ejemplo, sobre este tema específico ya hemos tocado el 410, inciso 2, parágrafo segundo, inciso segundo también de ese parágrafo, y con relación al 256, que nos habla de esos aspectos de la Constitución, de esa jerarquía normativa, ¿no? Reforma parcial de la Constitución. Ya nosotros estamos entendiendo. Parcial, ¿qué quiere decir? Que va a haber una reforma de ciertos aspectos que pueden ser abarcados. La reforma parcial de la Constitución, referida a la modificación de artículos, no afecta la esencialidad del diseño de Estado. Y sigue un procedimiento distinto al de la reforma total. Para la reforma parcial tiene que cumplir estos dos aspectos.
Iniciativa popular, que ya la conocemos, la misma que la total, por la ley de reforma constitucional de la Asamblea Legislativa, aprobada por 2/3 de los presentes, ¿no? Entendiéndose que la naturaleza de dicha ley no es legislativa, sino preconstituyente, y se celebra un referéndum constitucional aprobatorio o denegatorio, que prácticamente nos lleva a poder optar por realizar esa reforma parcial de la Constitución. El autor nos viene a referir aspectos dentro de este último proceso de reforma constitucional. ¿De qué reforma constitucional estamos hablando, compañeros? Para podernos referir a lo que es la Constitución Política del Estado. Tiene esta Constitución Política del Estado que ustedes van a analizar de cerca en lo que es Derecho Constitucional 2. Viene de una reforma constitucional. La Constitución del 2009 no es la misma que la del 2008, obviamente, ¿no? Hemos pasado nosotros por un proceso de reforma constitucional. ¿Qué pasó? Cristian Marcelo Rojas, recién está ingresando, compañero. Cristian Marcelo Rojas. A ver, no lo tengo a Cristian Marcelo Rojas. ¿Dónde está Cristian Marcelo Rojas? Cristian Marcelo Rojas. Qué raro, compañero. A ver, Cristian Marcelo Rojas, no sé si nos puede referir, si está en nuestra clase, porque no lo estoy viendo en la lista. Sí. Uy, Cristian Marcelo. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde se nos ha perdido Cristian Marcelo Rojas? Le vamos a poner asistencia. Pero, compañero, por favor, trate de asistir también a algunas clases para entender usted si... ¿Qué ha pasado? Creo que no me ha dado ni siquiera el examen, Cristian Marcelo. ¿No? Aprovechando que usted está presente, tal vez sería bueno que vea la forma, o no sé, que ha hablado con dirección académica para regularizar su situación, porque creo que no me ha dado examen. Pero bueno, estábamos entonces, compañeros, en este aspecto sobre lo que tendríamos nosotros que ver. Sí, tal vez alguien quería participar, quería decirnos algo. Nadie, ¿no? Bueno, estábamos entonces, compañeros, respecto a este proceso de reforma constitucional por la cual nosotros hemos atravesado en la Constitución del 2009. Hablamos del criterio constitucional respecto al autor, pero que sin embargo de cierta manera lo compartimos, compañeros. Esta reforma constitucional del 2009 sí partió de un consenso generalizado. Tal vez la mayor parte de ustedes, compañeros, no se acuerde. ¿Por qué están ingresando al finalizar la clase, compañeros? A ver, Rodrigo Quinteros más. ¿Qué ha pasado, compañero Quinteros, Rodrigo Mauricio Quinteros? Recién... Sí, una disculpa, licenciado, es que mi internet está fallando por mi zona, yo vivo por el CITE y justamente ha empezado a fallar bastante, jodido, no me he podido conectar hasta ahorita. Bueno, no importa, compañeros. Tratemos de estar lo antes posible y de esa manera nos evitamos también perjudicar un tanto la clase, pero sin embargo se les agradece que estén presentes, contrariamente a lo que uno dice, ¿no? Bueno, dentro de la reforma... Perdón, licenciado. No se preocupe, no se preocupe. Dentro de la reforma constitucional que ha existido el año 2009, hablamos nosotros de que ha partido de un consenso generalizado y así ha sido. Existía una necesidad, compañeros, de que exista una nueva constitución. Y se ha hecho ver esa reforma constitucional como una refundación.
hablamos de un aspecto político netamente. Que a algunos puede que les haya agradado y hay otros a los que no. Pero de que de cierta forma ha beneficiado a la sociedad, ha beneficiado a este conglomerado social, a este contexto social que hace un momento nosotros referíamos, sí, se ha beneficiado y demasiado. No podemos negar nosotros los beneficios que nos ha traído la reforma a la Constitución del 2009. Pero sin embargo nos dicen, ¿no? Han surgido divergencias aparentemente irreconciliables sobre el procedimiento a seguir, lo que prácticamente distrajo al debate ciudadano sobre el contenido que debía tener nuestra propia Constitución. Como les digo, ha sido un tema demasiado político, ¿no? No estamos negando que no haya sido algo positivo, sí es algo positivo, mas sin embargo son aspectos que pudiesen ingresar a debate, compañeros, dentro de nuestra materia, y eso es lo que nosotros en este momento no queremos. Dentro de esta reforma constitucional, parecía develar, nos dicen, un conflicto que se ha traducido en la sentencia constitucional, la 001 del 2001, respecto a la supremacía constitucional, que de cierta forma no permitía esta reforma constitucional, nos dicen, ¿no? Mediante una asamblea constituyente, donde de cierta forma no participó el Poder Legislativo. Y ya sabemos nosotros por quién tiene que nacer además este tipo de iniciativas, que es la soberanía popular. Que ha existido exigencia de sectores sociales para existir esta asamblea constituyente, puede que haya existido, ¿no? Eso que se resolvió mediante la reforma constitucional del 20 de febrero de 2004, que introdujo la figura de la asamblea constituyente como mecanismo de reforma constitucional, preveyendo la modificación de lo que ha sido la Constitución del 2009. O bueno, lo que nosotros tenemos actualmente como texto constitucional. Se va a cortar, compañeros, les pido volver a ingresar a nuestra clase, les voy a volver a enviar el link en unos segundos más. Lo cortamos, compañeros, acá para poder continuar.